A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Buenos días a todos, buenas tardes, donde quiera que estén. Vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos con la carta 53, ya la vamos a terminar hoy. Pero como yo estaba enterado desde el principio, aquí continúa el maestro hablando con Sinnett, pero como yo estaba enterado desde el principio de lo que usted le había confesado a Blavatsky en una carta, es decir, que resultaba algo sumamente ofensivo para la mejor clase de las mentes europeas, la idea de ser puesto a prueba o de estar bajo probación. En consecuencia, yo siempre había eludido aceptar el ofrecimiento expresado a menudo por el señor Hume de convertirse en un chela. Bueno, los maestros entonces, como es normal para aceptar a los chelas, tienen sus reglas y esas reglas es ponerlos en prueba, en probación. Pero le expresaron los dos europeos que estaban en este sistema que era como muy humillante y ofensivo para la mejor clase de las mentes europeas, es decir, la clase intelectual europea, el someterlo a prueba. Entonces, por eso se abrió un pequeño debate. Dice el maestro, yo siempre había eludido aceptar el ofrecimiento expresado a menudo por el señor Hume de convertirse él en un chela. Segundo párrafo, tal vez esto pueda darle a usted la clave de toda la situación. Sin embargo, esto es lo que ocurrió. El famosísimo Fern del que hemos hablado, que se saben ustedes que era alguien que estaba en probación, que tenía muchas habilidades clarividentes y que se esperaba mucho de él. Bueno, Fern había recibido una carta mía por mediación de un chela. Entonces, un chela fijo, acuérdense que había chelas fijos y chelas en probación, un chela fijo del maestro KH había enviado por medio de ese chela una carta a Fern, que era un chela en prueba, con la petición de que hiciera llegar de inmediato a su destino esa carta. Iban a desayunar y no había tiempo que perder. Fern había depositado la carta sobre una mesa y allí debería de haberla dejado para que Hume la tomara, ya que así se habría evitado después la ocasión de mentir. Pero estaba enojado con Hume e ideó
otra evasiva. Colocó la carta, por eso lo pongo en tinta roja, colocó la carta entre los dobleces de la servilleta del señor Hume, quien la levantó a la hora del desayuno y tiró accidentalmente la carta al suelo. Apareció ante el terrible espanto de Muggy la alegre sorpresa de Hume. Bueno, aquí empieza entonces todo como a modificarse. Le pide a través entonces de un chela fijo que se entregue una carta a Hume y como Fern era el que ayudaba, ¿se acuerdan? En la ecléctica ayudaba a Hume, entonces se la dan a Hume, perdón, se la dan a Fern y Fern entonces tenía que haberla dejado ahí sobre la mesa, pero en vez de eso la escondió entre los dobleces de la servilleta. Y lo hizo porque estaba enojado con Hume y por eso ideó esa evasiva. Colocó la carta entre los dobleces de la servilleta del señor Hume, quien la levantó a la hora del desayuno y tiró accidentalmente la carta al suelo. Y apareció ante el terrible espanto de Mowgli y la alegre sorpresa de Hume, quien lo consideró como un acto sobrenatural. Pero sus viejas sospechas volvieron a él. Tercer párrafo. Una sospecha que siempre había albergado desde que yo le escribí aquella primera carta que fue depositada en el invernadero por uno de los chelas del maestro M, del maestro Moria, y por la que Michela poco pudo hacer, aunque ya antes había visitado de manera invisible cada parte de la casa. Repito, pero las viejas sospechas de Hume volvieron a él después de este acto creado por Fern. Una sospecha que siempre había albergado desde que yo le escribí aquella primera carta que fue depositada en el invernadero por uno de los chelas de Moria, el maestro Moria, por la que Michela poco pudo hacer, aunque ya había visitado de manera invisible cada parte de esa casa. Y Hume miró con fijeza a Fern y le preguntó si había sido él quien la puso allí. Tengo ante mí ahora toda la imagen del cerebro de Fern, dice el maestro, de aquel momento tan importante. Ahí está el rápido centelleo en su mente. Esto me salvará, es lo que pensó Fern, porque puedo jurar que nunca la puse allí, queriendo decir el sitio donde había caído en el suelo. Entonces, lo que hizo Fern fue una estrategia para salirse por la tangente. Cuando le dijo, tú la pusiste allí, él quiso entender que decía el piso. Y entonces, como hizo esa maniobra mental, dijo, no, contestó imprudentemente, yo nunca la puse ahí, añadió él mentalmente, cuando en realidad, si hubiera preguntado con más precisión, Hume le hubiera dicho a Fern, Fern, tú eres responsable de que esta carta, a la hora de sacar yo la servilleta, haya caído al suelo. Ahí entonces sí hubiese sido una mentira, aunque esto de alguna manera es una mentira también. Cuarto párrafo. Con eso estamos viendo entonces en este modelo de probación de Fern, pues cuántos defectos tenía y no estaba listo para entrar ahora sí a un chelado fijo. Luego, una visión del maestro Moria y un sentimiento de intensa satisfacción y alivio por no haber sido culpable de una mentira directa. Esta es una mentira indirecta. Confusas imágenes de unos jesuitas que había conocido. Todo eso pasó en la cabeza de Fern mientras los maestros estaban examinándolo. Se metieron en la cabeza de Fern para examinar cuáles fueron las consecuencias de esta mentira. Y encontraron confusas imágenes de jesuitas que había conocido, de su hijito, un pensamiento inconexo de su habitación y unas mecedoras en el jardín del señor Hume, pero ningún pensamiento del engaño. Es decir, en ningún momento Fern se sintió mal por lo que hubiera hecho o estaba examinando y repasando que realmente había mentido. En ningún momento. Empezó a pensar de muchas otras trivialidades. Bueno, cada vez estamos más conscientes del tema de Fern. Continuamos con la carta. Primer párrafo de este lado. Realmente, entonces nuestro amigo solo fue engañado una vez, pero yo daría cualquier cosa si pudiera borrar lo sucedido y reemplazar mi carta por el mensaje de cualquier otro. Pero ya ve usted en qué situación me encuentro ahora. El maestro Moria, dice que me da carta blanca para que le diga carte blanche, para que diga usted todo lo que yo quiera. No quiere que le diga ni una palabra a Hume de la treta del engaño, ni tampoco le perdonaría nunca a usted, dice él, que interfiriera entre el castigo del orgullo de Hume y el destino. Bueno, siguiente párrafo. En realidad, no hay que culpar completamente a Fern por pensar que en tanto que se consigan los resultados, los detalles no importan. Aquí viene otro pensamiento de Fern. Dice, bueno, se trataba de que Hume tuviera la carta. O sea, da igual si se cayó y la tomó y lo que sea, lo importante es el resultado y el resultado es que esté la carta. Los detalles no importan, puesto que él se educó en esa escuela y porque en realidad desea, de corazón, el bien de la causa. Voy a repetir. En realidad, entonces,
Si lo vemos de esta manera, no hay que culpar a Fern de la totalidad de esta situación por pensar que tanto que se consigan los resultados, los detalles importan menos, puesto que él se educó en ese tipo de escuela y porque en realidad deseaba en aquel entonces de corazón el bien de la causa. Mientras que en el caso de Hume, el único y principal motivo que le impulsa es, en verdad, un egoísmo bona fide. ¿Qué es el bona fide? Es el principio general de derecho que consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión. Es la rectitud de una conducta. El bona fide, entonces, es una estructura jurídica muy antigua. Voy a repetir que es un principio general del derecho que consiste en un estado mental de absoluta honradez, en donde se tratan de describir los hechos con una completa honradez y con una completa convicción en cuanto a que esa verdad no va a confundir a nadie. Por lo tanto, es una verdad con un grado de exactitud relacionada con cada asunto, hecho u opinión, y eso es dirigido por una conducta recta. Bueno, los maestros de repente usan estas cosas y hay que ver por qué las usan, por qué las utilizan estas expresiones. Y si las vemos, pues automáticamente vemos que, que aplica perfectamente a lo que le pasó a Fer. No tuvo un bona fide, Fer, más bien hizo ahí una travesura. Una vanidad, entonces, en realidad el problema de Hume era un egoísmo bona fide, una vanidad, un filántropo egoísta, es la palabra que lo retrata por entero. ¿Cómo puede uno ser filántropo egoísta si el filántropo es altruista? Bueno, pues esa dualidad es la que define a Hume. Tercer párrafo. Pasemos ahora al coronel Chesney. Puesto que sincero y realmente, según parece, fue lo bastante amable como para vislumbrar algo en los rasgos del rostro de este pobre y humilde amigo, imagen sacada lo más seguro de lo más hondo de la imaginación más que de cualquier existencia real, de una expresión como la que usted menciona, de la creación de Dual Cool o del maestro M. Dual Cool se sintió muy orgulloso y me pidió permiso para precipitar otro retrato como este para el coronel Chesney. Aquí hay un brinco en la redacción y se pasa a a estas pinturas precipitadas de Dual Cool y por eso estamos con el coronel Chesney. Entonces, de este lado vamos a ver del otro lado el tema de Chesney, porque aquí hay un pequeño brinco en la prosa. El coronel Chesney, aquí está su nombre completo, que muere en 1895, fue un general del ejército británico, ingresó a Ingenieros de Bengala como segundo teniente, bueno, es toda su historia, su currículum militar. Fue creador del Royal Indian Civil Engineering College en Coopers Hill, en England. Bueno, esto es más otra vez de su historia. Escribió un trabajo sobre Indian Polity. Se trata sobre la administración de los distintos departamentos del gobierno india mientras estuvieron los británicos ahí, que atrajo amplia atención y sigue siendo un libro de texto permanente. También escribió muy influyentemente el cuento de la batalla de Dorking, Reminiscencias de un voluntario de 1871, que inició el género de literatura de invasión que fue importante precursor de la ciencia ficción. En la historia de toda la literatura ficción, porque todas las novelas son ficción, hay un tipo de ficción que es científica y se llama ciencia ficción y tiene como prolegómeno esta corriente de ciencia ficción todo lo que es la literatura de invasión, en donde se tocan, como dice Toynbee, todas las versiones de los ganadores, de los perdedores y de los neutros. Y se hace una importante síntesis. Entonces, por eso estamos comentando esto acá. El Mahatma Kotomi escribió sobre él en octubre de 1882. Tengo una carta del coronel Chesney, muy educada y bastante diplomática. Varios mensajes de este tipo pueden servir para un excelente refrigerador, diciendo que tanta elegancia no es necesaria porque se pierde la rectitud y otra vez lo que se pierde el bona fide. Y esto viene en el libro de Vicente Hauchin, que ya sabemos que todos lo admiramos mucho. Vicente está en Filipinas, tiene su escuela, hace un trabajo extraordinario, tiene un libro, o tiene libros sobre los Mahatmas. Y esta parte viene precisamente de los libros de Vicente. Bueno, de las Mahatma Letters 78-51 de Barker, mi buen amigo. Dice, recuerde que el fenómeno destinado al coronel Chesney no hubo, hay y habrá solo un fenómeno real, o mejor dicho, un acto de ocultismo. La semejanza de su humilde servidor, la mejor de las dos producciones de Dual Cool, soy, lamento decirlo así, para ti, el resto de la representación a pesar de su carácter misterioso. Es algo demasiado natural que no apruebo en absoluto. Pero no tengo derecho a ir en contra de la política tradicional por mucho que quisiera evitar su aplicación práctica. Esto es una traducción, entonces por eso no fluye tanto. Y esta es la carta en la que viene esto. Esta es entonces primero la traducción y luego la expresión de lo que ahí se dice.
Tu propio corazón, amigo, hasta que llegue el día en que varias personas sepan que fuiste advertido de ello. No me atrevo a decir más. Las pruebas son duras en todos los aspectos y seguramente no se adaptarán a tus nociones europeas de veracidad y de sinceridad. Bueno. Pero aunque me siento reacio a utilizar tales métodos, incluso a permitir que se utilicen en conexión con mis chelas, debo decir que el engaño, la falta de buena fe y las trampas destinadas a engañar a los hermanos, tener multiplicado mucho últimamente y queda tan poco tiempo para este día, que decidirá la selección de los chelas, que no puedo evitar pensar que nuestros jefes y especialmente el maestro Moria puedan tener razón después de todo. Con un enemigo hay que utilizar armas iguales o mejores. Pero no os dejéis engañar por las apariencias. Si pudiera ser tan franco con el señor Hume, a quien respeto tan sinceramente por algunas de sus genuinas y excelentes cualidades, como no puedo evitar culparlo por sus defectos. Cuando alguno de ustedes comprenderá lo que realmente somos, en lugar de entregarse a toda la parte mundana, esta es la carta como está escrita. Y vamos ahora de este lado, dice, en The Theosophist, el periódico creado por HPV en la India, en 1879, el primer número aparece un artículo que se llama El Teósofo Acuariano. Es en diciembre, bueno, esto se publica muchos años más tarde. Dice, por lo tanto, era muy natural el hecho de que mientras HPV fue su directora del Theosophist, el Theosophist sirviera como foro para debatir sin límites. Solo una mente abierta puede recibir la iluminación de Buddhi. Esa es la primera reflexión. Solo una mente que se abre puede recibir la iluminación de Buddhi. Mientras estamos atrincherados, no. Mientras negamos las cosas, no. Mientras nos desviamos la atención, no. Es decir, pero si nos abrimos, entonces, como dicen los maestros, así puede venir la iluminación de Buddhi. Los propios Mahatmas escribían con regularidad en la revista, pero no hacían nada para evitar las polémicas, porque las polémicas son las llaves inglesas que suelen abrir las mentes y después de estar abiertas pueden ser entonces influidas por Buddhi, es lo que está diciendo aquí este artículo. Por eso un maestro escribe lo siguiente en una carta a Sinet explicando la política editorial de la revista, además del hecho de que los fundadores deben, puntos suspensivos, tratar seriamente de ser todo para cada uno y todo para todas las cosas, puesto que existe una variedad tan grande de credos, opiniones y esperanzas a satisfacer, no es posible que ellos puedan satisfacerlos a todos, tal como ellos quisieran. Los fundadores tratan de ser imparciales y tratan de no negar nunca a un grupo lo que han concedido a otro, es decir, trabajan con equidad. De este modo, han publicado en repetidas ocasiones juicios críticos sobre el el vedantismo, el budismo y el hinduismo, en sus diferentes ramas, sobre Vedavasaya y el Swami Dayanand, su más leal y al mismo tiempo su más valioso aliado. Pero por el hecho de que todos estos juicios críticos fueron dirigidos contra credos no cristianos, nadie les prestó la menor atención. Durante más de un año, la revista salió regularmente con una propaganda opuesta a la del Veda Vasaya y fue impresa paralelamente a este para satisfacer a los vedantistas de Benares. Bueno, aquí entonces estamos viendo cómo los maestros tienen dificultades. Se crea la revista fundada por Blavatsky, se hace este editorial en donde se está hablando de las dificultades y de que van a haber religiosidad, van a haber un misticismo completo de todo lo que tiene el mundo, pero luego se encuentran que hay poco interés porque no se tocan los temas cristianos. Bueno, es lo que estaba pasando en aquella época. Y ahora el señor Hume se presenta con su castigo público a los fundadores, es decir, el señor Hume sale a colación y a hablar de por qué esto no está funcionando y trata de prohibir la propaganda de los folletos anticristianos. Al entender Hume que es por la falta de enfoque cristiano en la revista el que no tenga la apertura que se requiere, trata de prohibir la propaganda de los folletos anticristianos. Por lo tanto, deseo que usted tenga esto presente y exponga estos hechos al coronel Chesney, quien parece imaginarse que la teosofía es hostil solo al cristianismo. Es decir, el primer contagiado por la reacción de Hume es Chesney, que sabemos que estaba fuertemente vinculado con las primeras logias indo-inglesas, quien parece imaginarse que la teosofía es hostil solamente al cristianismo cuando es simplemente imparcial. Y cualesquiera que sean las ideas personales de los dos fundadores, la revista de la sociedad nada tiene que ver con ellas y publicará tan gustosamente los juicios críticos contra el lamanismo como contra el cristianismo, porque se respeta profundamente la doctrina de todas las religiones, se respeta profundamente a Jesús el Cristo, pero se critican las formas en las que los humanos se llevan los estandartes a través de los cuales se,
se hace que llegue este conocimiento a las masas populares. Bueno, eso es más o menos lo que dice todo el artículo. Y aquí estamos hablando entonces de Chesney. A Chesney le está pasando esto. Está un poco mosqueado porque entiende que se está atentando contra el cristianismo porque no sabe dividir el tema de que los ataques van más sobre la interpretación que hacen las diferentes escuelas que sobre el mensaje de Jesús el Cristo. En esta parte de acá, en las cartas, se está hablando también de que al coronel Chesney se le ha enviado una precipitación para que también observe lo que también los hermanos sabían hacer en su momento. Y todo esto viene aquí en el libro en el sentido de que, aparte, Chesney era tremendamente elegante y diplomático y eso no ayuda sobre la directriz, la rectitud que debe tener. Nos regresamos a este párrafo para ver entonces cómo está funcionando esto. Dice, por eso dice, cuando termina el párrafo de arriba, dice, pasemos ahora a otra cosa, al coronel Chesney, puesto que Sincero realmente, según parece, fue lo bastante amable como para vislumbrar algo en los rasgos del rostro de este pobre y humilde amigo. Imagen sacada, más seguro, de lo más hondo de la imaginación, más que de cualquier existencia real, dice el maestro. Eso que él vio es una prueba proyectiva como el Rorschach. Dice, más bien lo sacó de adentro, más que eso esté ahí. Dice, pero de alguna manera, y si lo proyectó, ¿por qué lo proyectó? Vamos a analizar esto con mucho cuidado porque es muy interesante. Vean ustedes. Aquí cambia de tercio el maestro y se va. Pasemos ahora al coronel Chesney. Puesto que sincera y realmente, según parece, fue lo bastante amable como para vislumbrar algo en los rasgos del rostro de este pobre y humilde amigo. Imagen sacada, lo más seguro, de lo más hondo de su imaginación, más que de cualquier existencia real, de lo que él vio de una expresión como la que usted menciona en la creación de Dual Cool o del maestro M. Dual Cool se sintió muy orgulloso y me pidió permiso para precipitar otro retrato. Bueno, los retratos vienen ahí, entonces está pasando esto. ¿Y por qué Chesney proyectó, usando términos de psicoanálisis, por qué proyectó sobre una imagen que no tenía cosas que él vio ahí? Bueno, pues por eso estamos viendo esto. Las proyectó por este texto que estamos viendo acá y por este texto, porque ya venía de alguna manera tocado con la reacción de Hume y con la primera sentencia que se hizo a esta revista de que era anticristiana. Y lo segundo, por lo que ya vimos de este lado, entonces, bueno, ¿y a dónde nos lleva esto? Pues a las precipitaciones. Déjenme, esta es la famosa precipitación, es la famosa pintura del famoso Oxon en su cuerpo astral. Esta es una precipitación y de eso está hablando el maestro. Y aquí el maestro vio que Chesney observó en este retrato precipitado unas cosas que el maestro dice no están ahí, fueron una proyección de él. Y por supuesto, eso lo está diciendo antes de que el psicoanálisis descubriera los mecanismos de defensa. Esto lo está diciendo el maestro. Años después, Freud iba a desarrollar todo el modelo de mecanismos de defensa del ego, que son muchos, y son tretas internas que el psicoanálisis estudia, a través de las cuales la persona, para no enfrentar verdades muy complejas, utiliza ciertos mecanismos que adelgazan las verdades para que la persona pueda sobrevivir con ellas y no entrar en un colapso cuando las verdades son muy fuertes. Y hay muchos, uno de los más importantes, el que el maestro relata aquí, que es la proyección, que es atribuir a otros los conflictos internos que uno tiene, los ve en los demás, pues entonces se ve sobre esa imagen. Y por eso es que hay tantas pruebas psicológicas que se llaman proyectivas, porque son pruebas donde se ponen imágenes que son neutras y la gente ahí ve de todo lo que está, la gente empieza a proyectar sobre esas imágenes cosas. La prueba proyectiva más famosa que hay es el famoso Rorschach, que son manchas de tinta, y ahí cada quien ve pues, lo que quiere ver, y hay todo un modelo para verlo. Yo les puedo dar después, si quieren, un pequeño approach acerca de cómo se hace esto, porque es muy interesante, muy interesante las cosas que se recogen a través de una prueba así. Bueno, continuamos. Como es natural, se le concedió el permiso, aunque yo me reí de la idea, y el maestro M le dijo a Dual Cool que el coronel también se reiría de lo que él calificaría de vanidad por mi parte. Pero Dual Cool insistió en intentarlo y solicitó permiso para presentárselo al mismísimo coronel Chesney, permiso que por supuesto le fue negado por el Maha Chohan, al mismo tiempo que se le reprendía. No, no puede usted presentárselo ahí. Pero el retrato ya estaba listo, 3 minutos después de que yo hubiera consentido. Y Dualcool parecía enormemente satisfecho, estaba muy orgulloso de que por precipitación hubiera podido pasar entonces este retrato. Dice, y me parece que tiene razón, que este retrato es el mejor de los tres. Bien, el retrato siguió el curso acostumbrado, vía Dualcool, Deb y Fer. Estando entonces en Pune, los de HPV y Damodar M estaba adiestrando y probando a Fer para un fenómeno genuino, por supuesto.
para que Fern estuviera en condiciones de producir la manifestación puca de la causa del coronel Chesney, de la casa del coronel Chesney. Pero mientras que Fern afirmaba que no necesitaba más que 3 meses de preparación, el maestro M sabía que nunca estaría a punto para ese momento. Por muchas habilidades que tuviera Fern, requería más aprendizaje. Ni yo creo que lo esté el próximo año. Es decir, esto es un proceso largo. ¿Recuerdan cuando vimos la parte de precipitación, que les di una pequeña síntesis de eso? Tiene que haber primero la capacidad en el chela de ver con absoluta nitidez y claridad el objeto, y en una carta peor, porque estamos hablando de caligrafía. Y ya que la ve ahí, entonces la transmite telepáticamente al chela, que a su vez la va a precipitar y la va a meter, como sabemos, en la parte media de un papel de algodón. Y entonces, pero si la pone mal, si se mezcla con otras ideas del precipitador, si no la tiene perfectamente clara y ya hay muchos incidentes de ese tipo, no va a funcionar. Entonces, es algo que requiere mucha práctica y pocos podían hacerlo bien. Y luego pues, se pueden hacer pinturas, se puede hacer de todo con los efectos de precipitación. De todos modos, confió a Fern el nuevo retrato repitiéndole que era lo mejor mandarlo por correo. Es decir, le dieron a Fern el retrato del cual estaba orgulloso, Dual Cool, y que lo mejor era mandarlo por correo. Pues si el coronel llegaba a saber que Fern había tenido algo que ver con ello, se desconfiaría incluso de que se hubiese obtenido por precipitación, porque no era ya muy de fiar Fern. Pero Dual Cool quiso entregarlo inmediatamente, mientras el coronel, tal como él decía, tenía todavía al maestro vívido en su mente. Pero Fern, el joven engreído y tonto, contestó no. Antes de hacer nada con el paquete, tengo que estudiarlo, al coronel Chesney, de una manera más completa. Y aquí pone signos de interrogación, a ver de qué va. Esta vez quiero conseguir los mejores resultados posibles al primer intento, dijo Fern. Por lo que he visto del autor de la batalla de Dorkin, no he sido capaz de sentirme satisfecho con él. Mi padre me dijo que fuera sus ojos y oídos, al no disponer siempre de tiempo, y tengo que conocer al personaje con el que tenemos que tratar. Otra vez, sí. O sea, hizo otro mecanismo de defensa que se llama racionalización, es decir, vestir de argumentos racionales algo que va mal, que no es necesario o que es incorrecto, y hacerlo parecer como razonable. Ese es otro mecanismo que se llama racionalización. La precipitación es un método oculto utilizado por los maestros de sabiduría, entonces hay que repetirlo para que se sepa, y aquí está el famoso retrato precipitado. Para producir algunas de las cartas que enviaron a varios discípulos, Mahatma Kachi le dice a Sinet: tenga en cuenta que mis cartas, no están escritas, sino impresas o precipitadas. Y luego, todos los errores corregidos. La precipitación de cartas, sin embargo, parecía ser un método utilizado como último recurso cuando no se podía utilizar métodos de liberación más normales en aquel entonces. Mahatma Kachi le escribió: de no ser por la regla, y esto viene en mayúsculas, que nos prohíbe utilizar un mínimo de potencia hasta que todos los medios ordinarios hayan sido probados y fracasados, podrá, por supuesto, haberles dado una encantadora precipitación en lo que respecta a la caligrafía y la composición. De aquí desprendemos entonces que el proceso de precipitación de una carta caligráficamente perfecta implica una enorme cantidad de potencia. ¿Y qué es potencia? Masa por aceleración y, por supuesto, energía. Entonces, se necesita muchísima potencia en el precipitador para que lo fidedigno de lo que tiene en la cabeza, en el cerebro, en la mente, pueda llegar directamente hasta el sitio a donde pretende enviar. Entonces es desde su mente hasta el papel, del cerebro físico receptor para los contornos y los detalles, y en este baile, en esta danza entre el cerebro y la mente, al final viene un proceso de gran potencia para generar esto. Pero para hacerlo, dice, por aquí repite, estamos viendo, se necesitan ensayo y error, mucha probar y fracasar, hasta que poco a poco se va haciendo mejor. Bueno, y si ya que las precipité, las dicto o escriba mis respuestas yo mismo, la diferencia en el tiempo ahorrado es muy pequeña. Bueno, ya sea que las precipite o las dicte, al final cuesta muchísimo hacer esto. Tengo que pensarlo bien, fotografiar cuidadosamente cada palabra y frase en mi cerebro antes de que pueda repetirse por precipitación. Como la fijación sobre superficies químicamente preparadas de las imágenes formadas por la cámara requiere una disposición previa dentro del foco del objeto a representar, igual que las ampliadoras, se necesita enfocar, pues de lo contrario, como ocurre a menudo con las malas fotografías, las piernas del retratado podrían aparecer desproporcionadas con respecto a las mismas, es decir, hay efectos ópticos, la cabeza, etc.
Por lo que primero tenemos que ordenar nuestras oraciones e imprimir cada letra para que aparezca en el papel en nuestra mente antes de que sea apta para ser leída. Es decir, hay que hacer pruebas. Por el momento, eso es todo lo que le puedo decir de este proceso tan complejo, aunque nosotros ya lo revisamos, ¿se acuerdan? Ya hice una descripción mucho más detallada de esto. Cuando la ciencia haya aprendido más sobre el misterio de la litofilia o litobiblión, y como la impresión de las hojas que se produce originalmente en las piedras, entonces podrá hacerles comprender mejor este proceso. Pero debéis saber y recordar una cosa, no hacemos más que seguir y copiar servilmente a la naturaleza a través de sus obras. Continuamos. En un informe de una conversación que Charles Johnson mantuvo con H.P. Blavatsky, leemos. Johnston dice lo siguiente. Dicen que usted mismo los escribió y que tienen marcas evidentes de su letra y de su estilo. ¿Qué dice a este respecto? Le dicen a Johnston. Déjeme explicarlo de esta manera. Ella, HPV, respondió después de mirar largamente la colilla de su cigarro. ¿Alguna vez has hecho experimentos sobre la transferencia de pensamientos? Si los has hecho, debes haber notado que la persona que recibe la imagen mental muy a menudo la colorea o incluso la cambia ligeramente con su propio pensamiento. Es decir, es común que la persona común y corriente, clarividente, que no pertenece a las cuatro famosas escuelas, por lo menos a tres de las cuatro escuelas que comenta Leadbeater, hablando de cómo se organizan los clarividentes. A la hora de recibirla, le da una mejoradita, según él, en cuanto a colores o en cuanto a detalles. Por eso vean el dicho, ¿se acuerdan del dicho italiano de traduttore traitore? Porque de alguna manera al final se le pone una manita de gato extra o adicional. Si los has hecho, debes haber notado que la persona que recibe la imagen mental muy a menudo la colorea, incluso la cambia ligeramente con su propio pensamiento. Y esto fue una transferencia de pensamientos perfectamente genuina. Tiene lugar el pensamiento. Bueno, algo parecido ocurre con las letras precipitadas para una sola palabra. Uno de nuestros maestros que tal vez no sabe inglés y por supuesto no tiene letra inglesa, desea precipitar una carta en respuesta a una pregunta que se le ha enviado mentalmente. Digamos que él está en el Tíbet, mientras que yo estoy en Madras o en Londres. Él tiene el pensamiento de respuesta en su mente, es decir, para contestar lo que se le preguntó, pero no en palabras en inglés. Primero tiene que grabar ese pensamiento en mi cerebro o en el cerebro de otra persona, quien sí sabe inglés, y luego tomar las formas de las palabras que surgen de ese otro cerebro para responder al pensamiento en el idioma en el que el receptor lo requiere. Luego debe formarse una imagen mental clara de las palabras por escrito, recurriendo también a mi cerebro o al cerebro de quien sea. Luego, ya sea a través del mío o de algún chela con quien esté conectado magnéticamente, tiene que precipitar esas formas de palabras en un papel, primero enviando las formas a la mente del chela y luego introduciéndolas a través del chela en el papel, usando la fuerza magnética del chela para hacer la impresión y recoger el material, negro, azul, rojos, según sea el caso de la luz astral. De la luz astral se toman los átomos necesarios para formar la tinta negra, azul o roja, y con esa es con las que se van a meter en el papel para que queden las letras hechas. A medida que todas las cosas se disuelven en la luz astral, la voluntad del mago puede atraerlas nuevamente, de modo que puede extraer colores o pigmentos para marcar la figura en la letra, usando la fuerza magnética del chela para estamparlos y guiando el conjunto por su propia fuerza magnética, mucho mayor a una corriente de poderosa voluntad. Bueno, son dos extras que pongo acá porque ya se había explicado esto con más detalle, porque me lo habían pedido que habláramos un poco de la precipitación, ya estaba explicado, pero esto viene al caso por lo que estamos viendo acá de las famosas fotos de Oxo. Bueno, vamos a ver un poco más de este mismo tema. Hay no voy a ver todo esto, pero sí quiero que lo vean para que lo lean en las logias. Hay una parte que se puede bajar de internet que se llama Blavatsky Theosophical Articles, y son varios, son como 80, y son dos o tres volúmenes. Y dentro de estas hay muchas de las collecting writings, hay un montón de artículos, y uno de ellos es H.P. Blavatsky on Precipitation and Other Matters, sobre la precipitación y otros asuntos. Y entonces ahí viene pues esto, que ustedes si lo fotografían o lo estudian o lo buscan, y es Blavatsky on Precipitation and Other Matters. Este es el texto, habilitar que Companion. Bueno, esto es lo que les había comentado. Aquí está H.P. Blavatsky on Precipitation and Other Matters, y luego está en H.P. Blavatsky Theosophical Articles. Y bueno, no vamos a leer muy poquito nada más, porque no vamos a leer todo lo que viene acá, pero dice, lo que sigue es la mayor parte de una carta escrita por H.P. Blavatsky hace algunos años, en un momento en el que después del informe sobre los fenómenos teosóficos de la Sociedad de Investigación Psíquica, ¿se acuerdan? Todo el lío que hubo ahí, que también ya lo hemos hablado, no lo vamos a repetir, no solo el público, sino también los miembros de la sociedad dudaban de ella.
por las calumnias que le hicieron. Dudaban de sí mismos, dudaban de los adeptos. O sea, esa fue realmente la consecuencia de todas estas calumnias. ¿Por qué? Porque usaron a una persona cercana que supuestamente vivía ahí y que el marido era carpintero, ya saben, y que hizo entonces esta como trampa para ver si realmente las cartas eran precipitadas o más bien las escribía Blavatsky y los maestros no existían. Todo ese lío que ya vimos entonces. Bueno, pues se explicó tan creíblemente que generó un problema monumental. Su publicación ahora arrojará sobre el carácter una luz que de otro modo no se podría obtener. Escrito a un viejo y íntimo amigo mío para su información y beneficio, tiene todos los indicios de estar fuera del corazón de un viejo amigo a otro. Aquellos que tengan fe en ella y en los maestros detrás de ella obtendrán beneficios y conocimiento a su lectura. Ahora lo que usted aconseja que haga, lo he intentado muy seriamente durante los últimos 3 o 4 años. Docenas de veces he declarado que no plantearé a los maestros ninguna pregunta mundana ni les presentaré asuntos familiares ni otros asuntos privados, en su mayor parte personales. Debo haber enviado a los escritores. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Debo haber enviado a los escritores docenas y docenas de cartas dirigidas a los maestros. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? La gente todavía me preocupaba. Por favor, pregúntale a los maestros, solo pregúntales y diles y llama su atención sobre el fulano tal o sobre lo que pasa acá o sobre lo que pasa allá. Cuando me negaba a hacerlo, venía y molestaba. O alguien más, ahora bien sucede que no parece atención sobre el fulano de tal. Bueno, aquí empieza a explicar Blavatsky entonces la gran complejidad y complicación y la gran cantidad de personas molestas de que ella no preguntara mundanidades a los maestros, porque todos querían a través de ella, o muchos querían a través de ella, hacer preguntas para conocer, para saber, para lo que fuera. Todo eso viene en este texto muy apretado, pero la idea no era leerlo completo, sino que ustedes lo conozcan, que sepan de dónde viene, para que lo puedan entonces repasar en las logias. Ya vieron entonces dónde lo pueden sacar, etcétera. Bueno, nada más en la última parte, como 7, 8 renglones antes de acabar, dice que leyendo esto último, ningún hombre o mujer honesto debería permitirme ni por un momento que yo utilizara un fraude y que permanezca por más tiempo en la sociedad. No es una muestra de arrepentimiento y una promesa de que ya no lo haré, lo que usted necesita. Bueno, lean todo esto, les va a gustar. Y es como entrar en el contexto de lo que estaba pasando durante las cartas y cuántas gentes querían estar en el papel de Hume y de Sinnett y de los otros que recibieron cartas y cuán frustrados estaban y cómo estaban deseosos de resolver entuertos y de desfacer los famosos entuertos, y la manera era información y esa debería venir necesariamente de los maestros transhimalayicos. Bueno, eso está pasando, ese es el contexto de lo que pasó en aquella época. Bueno, ¿qué pasa a nivel pensamiento respecto a las imágenes y a la creatividad? Bueno, pues entonces también hubo otro tipo de efectos, no nada más de las personas que querían a través de mundanidades entrar en esos aspectos. Hubo muchas cosas y aquí tenemos la creatividad en la teosofía y aquí tenemos Hilma Klimt. Este es entre los principales significados del cisne como animal de poder, por ejemplo, están la purificación y limpieza de la persona y su vida. Fidelidad en las relaciones, sabemos que los cisnes son monógamos. También armonía, por lo que es el símbolo de muchos poetas, pintores, cineastas, artesanos o músicos, entre otros. El cisne es un animal muy, muy especial. Y Klimt lo que hace es utilizar este símbolo para hacer pinturas, por lo menos dos, muy interesantes. Los cuadros abstractos de Klimt no fueron conocidos hasta el 1986 por diferentes razones, porque se habían negado bueno, ya que por expreso del artista, sus últimas voluntades solicitó que sus obras no fueran expuestas hasta al menos 20 años después de su muerte, ya que consideraba que su obra no sería bien acogida en su época, es decir, estaba adelantada a la época. Bueno, y entonces aquí tenemos un artículo de un señor que se llama Marco Pasi, del 2020. Dice, más de un siglo después de su creación, los principios centrales de la teosofía continúan resurgiendo en el arte. Dice, desde finales de la década de los 60 y especialmente desde la publicación del innovador libro de Sixteen Ringdon, The Sounding Cosmos, ha habido una cantidad considerable de investigaciones sobre la relación entre la teosofía, o más generalmente la espiritualidad alternativa, que así le llaman los artistas, y el arte moderno. Se han publicado importantes libros y ensayos y se han celebrado importantes retrospectivas y se han iniciado grandes proyectos de investigación. Bueno, pues Klimt en su momento bebe de esto y ven ustedes esta maravilla que pone aquí de los dos signos, de los dos cisnes, del cisne, el yo inferior y el yo superior, si se puede expresar de esta manera. Vamos a analizar un poco más por qué utilizó a los cisnes. El mito del cisne tiene analogías singulares con las leyendas del Santo Grial, con el ave fénix, con el vellocino de oro, en donde se oculta una gran verdad, un gran principio. Como la Virgen doncella es el ave de la pureza,
El cisne es uno de los tótems más poderosos y antiguos. En numerosas culturas y mitologías celta, hinduista, griega, etcétera, la figura del cisne ha significado belleza y gracia. El cisne juega un papel muy importante en la sociedad celta. Es el mediador entre los hombres y los dioses. Es como un teurga. Se comunica con ellos en ese viaje a través del más allá. El cisne ayuda junto con los dioses a regir al mundo en todas las fases de la luna y los cambios de estaciones. Entre los principales significados del cisne como animal de buen uso de poder, purificación, limpieza de la persona, fidelidad en las relaciones, porque sabemos que ellos son monógamos al grado de que cuando muere la pareja no vuelven a tener otra pareja, son armónicos, son elegantes, por lo que es el símbolo de muchos poetas, pintores y cineastas. Entre los principales significados del cisne como animal de mal uso del poder. Ahora vamos con el cisne negro. Entonces, mal uso del poder, contaminados, suciedad de la persona y de su vida, infidelidad en las relaciones, disarmonía, por lo que es el símbolo de muchos poetas y pintores, pero del lado negativo. El cisne representa la prestancia por su elegante cuello, suaves plumas, su majestuoso vuelo, lo conviene en un símbolo de belleza, gracia, majestuosidad, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que estamos viendo aquí del cisne, porque también hay que recordar que en el lago Masanobar, que vino un poco más adelante, se supone que la leyenda dice que los cisnes anunciaron la llegada de los rishis de la Osa mayor o menor, no lo recuerdo, para que pudieran explicar los Vedas, para que pudieran dictar los Vedas al género humano. Por lo menos esa es la tradición en el lago Masanobar, el de la derecha, no el otro. Y aquí está Klimt, y aquí está vean ustedes este simbolismo, qué maravilloso. Tenemos el yo superior, el cisne refinado, y el yo inferior, el cisne en proceso de refinarse. Y se tocan aquí en la zona del pensador. Bueno, una belleza. Y aquí está el famoso lago. Esta es una foto de satelital. Este es el lago que se llama Manasarovar, pero allá lo pronuncian como Masanovar, quizá porque se lo pronuncian muy rápido. Y Manasa porque Manas es de mente y robar tiene su otra, a robar tiene su otro simbolismo que tiene que ver con el lago que está de este lado. Atrás está el Kailas. Dice, se encuentra a 4.556 metros sobre el nivel medio del mar. Por eso es el lago de agua dulce más alto del mundo, 4.000, casi 600 metros. 800 metros más que el lago Titicaca, que ya es bastante alto. Es el lago de agua clara más alto del mundo. Tiene forma relativamente redonda, su circunferencia es de 88 kilómetros, no es nada chiquito. Y la profundidad de 90 metros tampoco es nada poco profundo. Ocupa un área de 320 kilómetros, se congela en invierno y se descongela en primavera porque el Tíbet es muy frío. El lago Manaboranse se generó, de acuerdo a la leyenda, de la mente del dios creador Brahma. Por eso en sánscrito se llama Manasarovar. Es una combinación de las palabras manas, mente, y sarovar, lago. El lago, según la mitología hindú, también se supone que era la morada veraniega de los cisnes, que son considerados como aves muy sabias y sagradas y que tienen que ver entonces con la transmisión de este conocimiento. También se cree que los devas descienden a bañarse en este lago a la hora llamada de Brahma Murta, que es una hora hindú, 48 minutos, que empieza 96 minutos antes del amanecer y termina 48 minutos antes del amanecer. Y es la hora en la que supuestamente los devas descienden a bañarse de este lago sagrado. Este lago sagrado van normalmente, está en China, por supuesto, en la parte china, y es muy difícil llegar, son casi 4 días de travesía para llegar al lago, y llegan, y cuando se trata de una festividad, pues caravanas de hindúes y en general de todos los que adoran, saben de la importancia que tiene el lago. Bueno, con esto estamos hablando, y esto es por el tema de los cisnes que ya nos llevó hasta acá. Y ahora vamos con esta otra pintura, estamos con Salvador Dalí y con eso cerramos este tema de todas las consecuencias de la precipitación, de las influencias sobre el arte, después sobre el libro de las formas de pensamiento de Annie Besant y de Leadbeater y toda esta amalgama que arranca con los procesos que los maestros comparten acerca de cómo se hacen precipitaciones. Bueno, de este lado tenemos Salvador Dalí, el título, La oposición entre la paz celestial y el desasosiego terrenal. Descripción en silografía sobre papel, bueno, de Ribes, perteneciente a la Divina Comedia de Dante. Y hace esto Dalí. Entonces, aquí hay dentro de esta pintura el origen de la luz divina, que no aparece acá. Luego la luz divina, la paz divina bajando al corazón del hombre. Aquí se ve estamos interpretando, no sabemos lo que estaba en la cabeza de Dalí, pero llega a esta zona de acá. La esfera de pensamiento, iconográficamente, el cráneo y el cerebro sería esta zona de acá. Luego del corazón del cerebro, el circuito va vía nadis
para subir del corazón metafísico hacia el cerebro otra vez, que es esta, la esfera del cerebro, del pensamiento. La zona de lucha entre el bien y el mal, que sería más o menos esta de acá. Y el kama, que es la parte roja, el kama manas, que no aparece aquí en verde, pero que sería más o menos esta zona, y aquí la zona de lucha. Bueno, eh, la Kurukshetra, en la que se ve al dios Krishna manejando la cuadriga del arquero de los Pándavas, Arjuna que dispara sus flechas, bueno, la famosa batalla del bien y del mal, recreada en todos los libros sagrados que conocemos, entre ellos el Bhagavad Gita. De acuerdo con una versión del Sudam, fue hecho por Karma, la hija de Vishwa. Bueno, aquí viene un poco la historia para que los puedan ver ustedes con más detalle. Debido al calor y al brillo del sol, ella no podía hacer. Eso es muy bonito, vamos a leerlo. De acuerdo con una versión del Sudarshan Chakra, fue hecho por Vishwakarma, el arquitecto de los dioses, la hija de Vishwa. Karma Saranyui se casó con Surya, el dios del sol, pero había un problema. Debido al calor y al brillo del sol, ella no podía ni acercarse a su esposo. Se quejó ante su padre por este problema y Vishwakarma tomó el sol e hizo que brillara un poco menos para que su hija pudiera abrazarlo sin que él la quemara. Vishwakarma recolectó el polvo sobrante e hizo tres objetos con lo que había sobrado del sol cuando el sol se retrajo sobre su poder para poder acercarse a su amada. El primero fue el famoso vehículo aéreo, el Pushupaka Vimara. El segundo fue el Trishula, el tridente del dios Shiva. Y el tercero, el Sudasham Chakra del dios Vishnu, que son los grandes, grandes amuletos y símbolos que existen de protección. Bueno, como verán, cómo se confluye el arte, la historia, la mitología, las creencias, la fe, los mensajes divinos, y se hace aquí un combo monumental en donde pues no sabe para dónde ver porque uno ve a la explicación, ve a la lucha con los Pandavas del Bhagavad Gita, o ve la belleza del arte en donde está todo dividido en trozos, y cuando uno conecta con cada trozo que puso Dalí, pues los trozos son totalmente diferentes. Podían ser trozos de una totalidad, como los átomos, que, como dicen los maestros, primero se, se visualizan como portadores de una luz, luego se congregan, se concentran, se aglutinan para poder hacer después lo que ya sería la precipitación, o lo que sería la materialización de cualquier cosa que un ser humano que sepa hacer estas cosas puede realizar. Bueno. Y aquí tenemos el yo generoso, altruista, piadoso y feliz, que sería toda la zona está clara y en gris. Aquí está un poco de la guerra del Bhagavad Gita, y abajo del Mahabharata, y de este lado tenemos al yo envidioso, vengativo, iracundo y destructor, y aquí viene la lucha. Y en esa lucha, bueno, pues a veces ganan los de arriba y a veces los de abajo. Bueno, pues ahora vamos, ¿qué hacer con las relaciones tóxicas? ¿Qué hacemos entonces con las cosas que vienen de la parte de abajo? ¿Qué hicieron los maestros con la relación tóxica de un aspirante a Chela Fern, que no estaba listo y resultó tóxico a pesar de tener muchas capacidades? Primero, descubrirlo. Entonces, y aquí pongo la narración que ya hemos hecho. Primero, Fern, el joven engreído y tonto, contestó: no, antes de hacer nada con el paquete tengo que estudiarlo al coronel Chesney de una manera más completa. Esta vez quiero conseguir los mejores resultados. Todo esto ya lo leímos. Entonces, primero descubrirlo, después analizarlo y después resolverlo. Lo sacan de ahí. Y tercero, arreglar las secuelas directas e indirectas, porque se acuerdan que Hume de alguna manera defendió, acusó al maestro, acusó a los maestros de haber sido demasiado duros con Fern, a pesar de saber gran parte de los problemas que Fern había ocasionado. Volvemos a la carta. Regresamos aquí a la carta ya para terminarla de una vez. Dice: en el intervalo y temiendo que Maese Ferm pudiera tal vez colocar el retrato en los dobleces de la servilleta otra vez, porque ya lo había hecho una vez del coronel Chesney, y ser la causa de alguna manifestación espiritista en su pie, es decir, que el ser humano es tan crédulo que al tener un truco de esa naturaleza, que es lo que creyó Hume, es que ya estaba tocado por los dioses, parido por los dioses, hecho a mano, se sintió la mamá de Tarzán, y entonces generó este problema. Este problema, en vez de ver que se había caído del doblez. Dice: le escribí a usted desde Pune a través de Damodar haciendo una clara insinuación, creo yo, insinuación que desde luego usted no comprendió, pero que la comprenderá ahora. Entre tanto, en la mañana de ayer, Doal vino a decirme que Fern todavía retenía el retrato y que tenía miedo de que se le hubiese jugado una mala pasada o de que se estuviese preparando. Entonces yo desperté inmediatamente de su apatía a mi excesivamente indiferente hermano.
Le hice ver cuán peligrosa era la situación al dejarla en las manos poco escrupulosas de este joven, cuyo sentido de la moralidad estaba aún más confundido por las pruebas de la aprobación y el engaño que él consideraba como legal y permisible. Y por fin lo impulsé a la acción. Se envió un telegrama a Fern, esta vez de puño y letra de Fern, eh, de puño y letra del maestro M, desde las provincias centrales, me parece que desde Bushwaguay, en donde vive Unchela, ordenando a Fern que remitiera de inmediato por correo y a su dirección el paquete que él tenía para el coronel Chesney. Y que Fern, por lo que veo, recibió ayer por la mañana según nuestro horario, martes 22, y así cuando usted oiga hablar de esto, sabrá toda la verdad. He prohibido formalmente que mis cartas o cualquier otra cosa relacionada con mis asuntos se entreguen a Fern. Aquí está ya el trabajo, como habíamos visto acá, de qué hacemos con los tóxicos. Bueno, pues lo que hizo el maestro, sacarlo. He prohibido formalmente que mis cartas o cualquier relacionada con mis asuntos se entreguen a Fern. Así que tanto el señor H como usted mismo o cualquier otro, ese Hume, en Simla, pueden tener mi palabra de honor de que Fer no tendrá nada que ver con mis asuntos. Pero mi muy querido amigo, usted debe prometerme con lealtad y por mi bien no mencionar jamás una sola palabra a nadie de lo que le dije, y menos aún a Hume o a Fern, a menos que este último le obligue a ello para callar sus mentiras, en cuyo caso usted lo puede hacer, lo que crea más conveniente. Si Fern empieza a urdir mentiras y cosas, entonces sí puede decir que soy yo el que ha prohibido esto, para obligarle a callar, aunque sin dejarle saber nunca cómo y de quién lo supo usted. Aparte de esto, utilice lo que sabe a su discreción. Pobre Hume, que le llovían cosas complicadas de este tipo. Lea con atención mi carta certificada y enviada ayer a nombre de usted desde Busabay, es decir, mi carta a Hume, y piénselo bien antes de remitírsela a él, porque esta carta puede ser causa de un ataque de locura y orgullo herido y puede hacerle abandonar la sociedad en el acto. Es tan fuerte, otra vez, aquí necesitamos otra vez un mecanismo de defensa, como ya habíamos mencionado. Y otro de los grandes mecanismos de defensa es la negación. Y entonces cuando una persona le dice a otra lo que es difícilmente negable y la deja sin mecanismo de defensa, le puede pasar esto. Se siente con el orgullo, entra en una crisis monumental y eso lo hace abandonar la sociedad. Mejor que la guarde como recurso para una futura emergencia y para demostrarle a él, a Hume, que por lo menos yo soy uno de los que no permitirá que se venza por medios desleales ni siquiera a mis propios enemigos. Voy a ser limpio en las luchas y en los debates con mis amigos, pero también con mis enemigos. Al menos así juzgo los medios que Fern parece demasiado dispuesto a emplear. Pero sobre todo, bueno y leal amigo, no interprete mal la verdadera posición de nuestra gran fraternidad. Por oscuros y tortuosos que puedan parecer a su mente occidental los caminos seguidos y los medios por los cuales nuestros candidatos son atraídos a la gran luz, será usted el primero en aprobarlos cuando los conozca bien. No juzgue por las apariencias, porque puede cometer un grave error y puede perder sus propias oportunidades personales para aprender más. Permanezca solo, atento y observe. Solo, sin distracciones, atento, con los ojos bien abiertos. Y observe, no vea, observe. Si al menos el señor Hume consiente en esperar, tendrá más y mucho más extraordinarios fenómenos para silenciar las críticas de los que ha tenido hasta ahora, si decide esperar. Ejerza su influencia sobre él, sobre Hume. Recuerde que en noviembre llega una gran crisis y que septiembre estará lleno de peligros. Salve al menos nuestras relaciones personales de ese gran naufragio que se avecina. Y ya estamos llegando al final, por fin, de la carta 53. Fern es psicológicamente la persona más excéntrica que jamás haya yo encontrado, dice el maestro. La perla está en el interior, tiene muchas cualidades y en verdad profundamente escondida en la poco atractiva concha de la ostra. No podemos romperla de golpe ni podemos permitirnos prescindir de personas así. Gran dilema. A la vez que usted protege, protéjale a él de Hume. Porque Hume había maltratado mucho a Fern, como lo hemos visto en otra carta. Generalmente nunca confío en lo femenino más de lo que confiaría a una imagen. Ambas son del género femenino, pero la imagen de la diosa como mujer siempre tendrá la última palabra. Pero con su esposa es otra cosa. Esto lo hace como introducción para hablar de la esposa de Hume. Esa es otra cosa. No está tan tocada por el narcisismo, es otra cosa. Y estoy firmemente convencido de que puede usted confiarle lo que antecede, si lo cree oportuno. Pero guárdese de la pobre señora. Es una excelente señora, pero hablaría con la muerte hasta de la misma muerte. Y ahora ya he terminado.
Siempre sinceramente suyo, KH, por favor, no lo considere como un cumplido. Pero créame, cuando le digo que dos cartas, y especialmente la evolución del hombre, son sencillamente espléndidas. No tema incurrir en contradicciones o inconsistencias. Siempre enteramente suyo, KH. Aquí me faltó el punto y aparte. Por favor, no lo considere como un cumplido lo que voy a decirle dentro de un momento. Pero créame, cuando le digo que sus dos cartas, y especialmente una de ellas que habla de la evolución del hombre, son sencillamente espléndidas. No tema incurrir en contradicciones o inconsistencias, porque está cambiando la versión que se tenía del siglo XIX acerca de la evolución del hombre. De nuevo le digo, tome nota de ellas y envíelas, y ya las verá. Le ruego, amable señor, que guarde en su cofre y no la toque. La imprudente carta enviada ayer a Shaib Hume, al Shaib Shahuan, que es el hermano, hasta que sea necesario. Le digo que crearía discordia y nada bueno. KH sensible en exceso, dice el maestro M, y está convirtiendo en lo que su sociedad occidental se considera una típica señorita. Bueno, suyo el maestro M. Y con eso terminamos la famosa carta 53 y voy a quedarme hasta aquí para ya la siguiente clase entramos en la 54. Chicos, muchas gracias por mantener viva la enseñanza. Nos vemos la próxima clase dentro de 8 días. Que les vaya a todos bien, que pasen feliz Semana Santa y nos vemos en la de Pascua. Na